¿Conocen el dicho de que los enemigos siempre se encuentran en un puente estrecho? Es una de esas verdades de la vida que nos dice que las personas que se odian, por alguna razón, están destinadas a cruzarse. Aunque esa idea tiene algo de cierto, mi caso fue un poco diferente. Y sí, en lugar de encontrarme con mi enemiga por casualidad, construí a propósito ese puente estrecho para tener la oportunidad de una venganza en condiciones. Dicho así, seguro que sienten curiosidad por saber cómo me vengué, ¿verdad? Ahora mismo les contaré la historia de la enemiga que me encontré y de mi dulce y satisfactoria venganza en ese puente. Hola a todos. Me llamo Elena, tengo 43 años y soy madre soltera, luchando día a día para criar a mi hijo sola. También soy una profesional que trabaja duro para salir adelante. Antes de casarme, trabajaba como investigadora en una consultoría estratégica, donde proponía y gestionaba proyectos para el sector público. Puede que mi profesión suene algo extraña, pero básicamente, investigaba para la administración pública. La verdad es que llegué a este trabajo por pura casualidad. No era mi campo de estudio. Yo me había licenciado en ciencias económicas. En aquella época, todos mis compañeros de la universidad se preparaban para ser asesores fiscales o auditores, pero yo sentía que esas profesiones no encajaban conmigo. Mientras le daba vueltas a mi futuro, acepté unas prácticas en un pequeño instituto de investigación para ganar algo de dinero. Allí, mi trabajo fue tan valorado que acabé consiguiendo un puesto fijo. La consultoría era pequeña, y la gente que conocí allí se convirtió en mi verdadera familia, personas que me salvaron en más de una ocasión. No sé si es que siempre he tenido buena suerte con la gente, pero fueron las personas que conocí en mi primer trabajo después de la universidad las que me hicieron decidir que esta sería mi profesión. Y entre todas ellas, había una persona, Clara, que era como un sueño para mí. De hecho, fue Clara quien me contrató como becaria cuando yo no tenía apenas currículum tras licenciarme en económicas. Ella fue mi mentora, y gracias a su guía, aprendí, crecí, y finalmente conseguí un contrato indefinido. Yo había entrado en la empresa justo al terminar la carrera, mientras que Clara ya llevaba un tiempo allí. Por eso, aunque ella tenía un cargo superior al mío, irónicamente, era un año más joven que yo. A pesar de eso, nunca le di importancia y la seguía como si fuera mi mentora más respetada. En aquel entonces, yo no sabía nada y me pasaba el día haciendo fotocopias, encuadernando informes y recopilando datos. Pero un día, el director general me llamó a su despacho. Elena, tengo aquí un borrador. ¿Podrías ordenarlo y darle el formato de nuestros informes? ¿Yo? Claro. ¿Para cuándo lo necesita? No es muy largo, así que creo que en 3 días estará bien. Lo vemos en 3 días. El director me había asignado de repente esta misión, y aunque me sentía emocionada, también estaba muy nerviosa. La redacción de informes no formaba parte de mis tareas como becaria, y ni siquiera conocía bien el formato. Me senté frente al ordenador, completamente bloqueada, sin saber por dónde empezar. En ese momento pasó por mi lado Clara. Al verme tan perdida, me preguntó, Elena, ¿qué haces? Pareces un fantasma. ¿No teníamos poca investigación esta semana? ¿Por qué no te has ido a casa? Ah, sí. Es que el director me ha pedido que prepare un informe y estaba intentando empezar. Ah, un informe. Vaya, parece que también ha empezado tu prueba. ¿Debería felicitarte? ¿Qué prueba? Es el método de nuestro director. Yo también entré como becaria, como tú, y conseguí el contrato indefinido justo después de pasar esta prueba. Si te esfuerzas y lo haces bien, seguramente te hagan fija. ¿De verdad? Entonces es muy importante. Quiero hacerlo bien. ¿Por qué? ¿No sabes cómo empezar? Bueno, en teoría no debería, pero sería una pena que suspendieras por no saber. ¿Quieres que te eche una mano? No, ¿y si te metes en un lío? Tranquila, no me van a despedir por esto. Además, ahora mismo solo estamos nosotras dos en la oficina. Si no decimos nada, nadie se enterará, ¿verdad? Ese día, Clara, que podría haberse ido a casa a su hora, se quedó hasta tarde para ayudarme. Aunque era más joven, era una persona en la que podías confiar ciegamente, alguien a quien podrías llamar hermana. Gracias a su ayuda secreta, conseguí el resultado soñado, un contrato indefinido. Era una persona a la que le debía tanto que la palabra salvadora se quedaba corta. Yo también deseaba ser alguien que pudiera ayudarla algún día, y me prometí a mí misma que lo haría. Un día, esa oportunidad llegó. Clara no apareció por la oficina y no contestaba al teléfono. Como sabrán, cuando un compañero cercano no viene a trabajar, te empiezas a preocupar mucho. Y yo estaba especialmente preocupada porque Clara significaba mucho para mí. Al principio pensé que le habría surgido algo, pero ella nunca había faltado sin avisar. Con el paso de las horas, mi inquietud crecía. Finalmente no pude más.
Durante la hora del almuerzo aproveché para ir a su casa, que estaba cerca de la oficina. Llamé a la puerta una y otra vez, pero nadie respondía. Preocupada, logré abrir una ventana y entré. La encontré en el suelo, inconsciente. Corrí hacia ella, la sacudí, y al ver que no reaccionaba, llamé inmediatamente al 112. La ambulancia se la llevó al hospital. Resultó que se había resbalado al salir de la ducha y, al caer, sufrió una conmoción cerebral que le hizo perder el conocimiento. Cuando los médicos me dijeron que si hubiera tardado un poco más, podría haber sido mucho peor, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Al verla despertar en el hospital, me sentí tan aliviada que la abracé llorando sin poder contenerme. «Clara, ¿estás bien?» Como no venías ni contestabas, me temí lo peor. No pensé que sería tan grave. Elena, ¿has venido por mí? Muchas gracias. Me has salvado la vida. No sé cómo voy a pagarte esto. Ya me lo pagarás. Ahora descansa. He pedido unos días de vacaciones para cuidarte, así que no te preocupes. La familia de Clara vivía en Andalucía, muy lejos de Madrid, y ella no quería preocuparles. Así que me tomé unos días libres, y la cuidé yo misma. A raíz de aquello, Clara empezó a llamarme su salvavidas, y nuestra relación se hizo aún más fuerte, más cercana que la de una familia. Encontrar a un alma gemela así en el trabajo no es fácil, así que pensé que nuestro vínculo era cosa del destino. Sin ti, de verdad que no sé qué habría sido de mí. Sabes que te considero mi familia, ¿verdad? Muchas gracias. Venga ya, tampoco me llames hermana delante de todos. Sigues siendo mi jefa. ¿Y qué más da cuando estamos solas? Es nuestro secreto. A partir de ahora te llamaré hermana. Y si alguna vez tienes un problema, yo te ayudaré. Solo con que lo digas, ya me ayudas. Sigamos trabajando juntas, sanas y fuertes como hasta ahora. ¿Y tú? Sigue cubriendo mis errores, ¿vale? Bromeábamos así, tan cercanas que nos confesábamos nuestros sentimientos con total naturalidad. Gracias a Clara, mi vida en la oficina era realmente feliz. Pero donde hay gente buena, también hay gente envidiosa con la que no conectas. Y, por supuesto, en mi empresa había alguien así. Era una compañera que había entrado 2 años después que yo. Al principio no la conocía mucho, pero al ver su currículum, descubrí que habíamos estudiado en la misma universidad y la misma carrera, así que era más joven que yo. Quizá por eso desde el principio fue muy amable conmigo. Nuestra relación no era mala, y yo la veía como una novata con ganas de aprender. Sin embargo, a ella no le gustaba nada mi relación con Clara. Parecía que sentía celos. Íbamos juntas a todas partes. Trabajábamos codo con codo en los proyectos. Y nuestra conexión era tan sólida que ella no encontraba la manera de meterse en nuestro círculo. Por mucho que intentaba acercarse, le resultaba imposible. Sobre todo parecía molestarle que yo acaparara la atención de Clara, que era una de las mujeres con un cargo más alto en la empresa. Poco a poco, empezó a odiarme. Llegó un punto en que ignoraba mis comentarios o me lanzaba pullas. A veces, en proyectos comunes, se atribuía el mérito de mi trabajo, pero yo no quería crear problemas y simplemente mantuve las distancias. Pero ya saben cómo es esto. La típica lucha de poder en la que alguien siempre quiere destacar. Esa guerra ya había empezado. Y un día, todo estalló. Ocurrió durante la presentación de resultados de un proyecto en el que trabajamos juntas. Habíamos dividido el informe por secciones y luego lo habíamos juntado para entregarlo. Sabía que no era lo ideal, pero trabajar con ella me resultaba tan incómodo que opté por esa solución. El problema fue que en la parte que ella había analizado había un error garrafal, y el cliente nos montó un escándalo tremendo. El director nos convocó a una reunión de urgencia. Bueno, lo hecho está. Busquemos una solución. ¿Quién escribió esta parte? Alguien tuvo que teclearlo. Eso, dijo la compañera, que se llamaba Sofía. Fue Elena. Ella insistió en hacerlo, y yo confié en ella. No imaginé que pasaría esto. Lo siento, debería haberlo revisado. ¿Qué? No, Sofía. Esa parte la hiciste tú. Yo solo seguí tus indicaciones. Lo siento mucho, de verdad. No me di cuenta y no lo comprobé. Es culpa mía, director. Esto es increíble. Dejemos lo increíble para después. Arreglemos esto. Elena, como tienes un cargo superior, es tu responsabilidad solucionarlo. Llama al cliente, discúlpate y déjanos el informe a nosotros. Lo terminaremos aquí. Esto se reflejará en tu evaluación de desempeño. Así que si quieres que te vaya bien este año, espabila. En un instante, toda la culpa recayó sobre mí y la reunión terminó de la forma más absurda. Estaba furiosa. Quise enfrentarme a ella, pero en cuanto acabó la reunión, se levantó con una actitud desafiante y se fue a su sitio como si nada. Pensé que no podía dejarlo pasar,
Así que la seguí, la agarré del brazo y la llevé al pasillo. Sofía, ¿a qué estás jugando? Entiendo que seas ambiciosa, pero hay que ser honesta. ¿Qué es todo esto? ¿Yo? ¿Qué he hecho? Como eres mi superiora, te toca asumir la responsabilidad. ¿No es esa la actitud de quien cobra más? Si ganas más que yo, aunque apenas nos llevemos unos años, tienes que aguantarte. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué tienen que ver el cargo y la edad? Así que eso es lo que te molestaba, ¿no? Sinceramente, ni siquiera entiendo por qué hay tanta diferencia de categoría entre nosotras. Y si tienes un cargo más alto, deberías haberlo revisado todo correctamente. No creo que sea mi responsabilidad. Su descaro me dejó sin palabras. Ya sabía que era una cara dura, pero ahora que mostraba su odio abiertamente, sentí que discutir con ella no tenía sentido. Así que dejé de hablar y traté de evitarla en la medida de lo posible. Pasaron 7 años trabajando en la misma empresa. Un día, a través de una cita a ciegas, conocí al que sería mi marido, Javier. Era alto y tenía una sonrisa encantadora que me conquistó. Pero, sobre todo, me enamoró su comprensión hacia mi ajetreada vida laboral. Empezamos a salir y finalmente nos casamos. En aquel momento no tenía ni idea del terremoto que ese matrimonio provocaría en mi vida. Fue entonces cuando comprendí de verdad el dicho de que nadie sabe lo que le depara el futuro. Después de 2 años de noviazgo con el hombre que creía el amor de mi vida, empezamos a hablar de boda. Y, como si lo hubiéramos planeado, de repente nos encontramos organizándolo todo. Como yo tenía poco tiempo, Javier se encargó de la mayor parte de los preparativos, como reservar el lugar de la celebración o el fotógrafo, para que pudiéramos ahorrar tiempo en lugar de empezar por las presentaciones familiares. Gracias a su ayuda, todo fue posible, ya que yo apenas podía sacar tiempo libre. Por eso, me propuse reservar un día sí o sí para conocer a sus padres. Como andábamos siempre tan ocupados, sabíamos menos de nuestras respectivas familias que otras parejas. Pero antes de la presentación oficial, Javier me lo contó todo. Un día, se sentó conmigo muy serio. ¿Qué quieres contarme que te pones tan solemne? Voy a ser sincero contigo, y espero que no te decepciones. Aunque claro, eso es lo que yo espero. Javier, nada de lo que digas me va a decepcionar. Habla con tranquilidad. Estoy lista para escucharte. Bueno, la mujer de mi padre es mi madrastra, y ella tiene una hija de una relación anterior. Cuando éramos pequeños vivíamos juntos, pero en cuanto cumplió los 20 se fue de casa y ahora mismo no tenemos ningún contacto. Pero sentía que debía decírtelo. ¿Eso es todo? ¿Para qué tanto misterio? No me importa en absoluto. Lo único que cuenta es que tú eres una buena persona. Tendremos que reunir a todos para las presentaciones. Javier lo había contado con mucha dificultad. Al escuchar esa confesión, me di cuenta de que íbamos en serio hacia el matrimonio, y por otro lado, le agradecí su sinceridad. Además, me pareció que él tampoco tenía una relación muy cercana con su madrastra. Todos los asuntos importantes los trataba directamente con su padre, y ella se enteraba después. Esa conversación nos unió aún más. El tiempo pasó. Conocimos primero a mi familia, y al fin de semana siguiente llegó el día de conocer a la suya. Era la primera vez que iba a conocer a su nueva familia, así que Javier me dijo que se encargaría de presentarme a todos. Había reunido a su hermanastra, con la que no se hablaba, y a su madrastra. Me confesó que se sentía un poco raro al ver a su hermanastra después de tanto tiempo, pero bromeó diciendo que al menos sería mejor para él que para mí, que no conocía a nadie. Con el corazón en un puño, me vestí para la ocasión. Compré regalos para mis futuros suegros y mi futura cuñada, y fuimos a su casa. La presentación con mi familia había ido de maravilla, así que, con un optimismo ingenuo, pensé que todo saldría bien. Pero ¡ay, qué equivocada estaba! Al entrar en casa de Javier y saludar uno por uno a los miembros de su familia, vi una cara que me resultaba terriblemente familiar. ¿Saben de quién hablo? Exacto. La persona que me daba la bienvenida en casa de mi prometido era Sofía, mi compañera de trabajo y mi peor enemiga. Sentí que el destino se estaba riendo de mí. Desde el ¿qué hace esta aquí?, hasta el pánico que me bloqueó, no pude articular palabra. Y parece que la sorpresa y el desconcierto no eran solo míos. Sofía también me sonreía para darme la bienvenida, pero en cuanto me reconoció, su sonrisa se transformó en una mueca de desprecio. En ese momento entendí lo que significa quedarse de piedra. Había oído hablar de la hermanastra, pero nunca le di mayor importancia. Jamás imaginé que pudiera ser ella. Al vernos a las dos, paralizadas, sin saber si reír o llorar, mirándonos en silencio, Javier y su madrastra intervinieron. ¿Qué pasa? ¿Se conocen? Por sus miradas, parece que sí. Claro que nos conocemos, dijo Sofía. Fue mi jefa en la empresa. La vida es muy divertida, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que nos encontraríamos aquí? Sí que es curioso encontrarnos así, respondí yo. El mundo es un pañuelo. Jamás lo habría imaginado.
La expresión de Sofía lo decía todo. Ya había entendido la situación y parecía prever cómo sería nuestra vida a partir de entonces. Me miraba con una expresión que me dejó sin saber cómo reaccionar. Pensar que Sofía, la persona que me robaba los méritos en el trabajo y que me había perjudicado en mi evaluación salarial, iba a ser mi cuñada, me hizo dudar de si debía seguir adelante con la boda. Javier, al ver mi cara y notar el tono de mi voz, también se quedó perplejo. Que su hermana y yo trabajáramos en la misma empresa era algo que no entraba en sus planes. A pesar de todo, la presentación transcurrió sin incidentes y la velada terminó. No recuerdo ni cómo me despedí. Estaba en shock. En cuanto salimos, le dije a Javier, Javier, creo que tenemos que pensar seriamente lo de nuestra boda. ¿Qué dices? ¿Por qué de repente? ¿He hecho algo mal? ¿No te ha gustado mi familia? Javier, tu hermana. Es la persona de mi trabajo con la que me llevo fatal. Es la que me roba el mérito de mi trabajo, de la que siempre te he hablado. No me veo capaz, pero apenas la verás. Será un saludo y ya está. ¿De verdad quieres cancelar todo por esto? Para mí es un asunto muy serio. Lo siento, necesito tiempo. Al hablarle con tanta seriedad, Javier debió de pensar que iba a cancelar la boda, y se asustó. En cuanto llegué a mi casa, él se fue a la suya, y por lo que supe después, presionó a Sofía y le montó un escándalo, diciéndole que no arruinara su matrimonio. ¿Cómo lo sé? Porque al día siguiente, en el trabajo, Sofía vino a hablar conmigo. Vaya, parece que mi hermano te ha camelado bien. Llevaba más de 10 años sin salir con nadie, y ahora viene a echarme la bronca, diciendo que si no se casa, será todo por mi culpa. ¿Acaso yo he hecho algo? Es increíble. ¿Por qué me hablas así? Simplemente dije que la situación era incómoda y que necesitaba pensar. Esto es un asunto entre tu hermano y yo, no creo que debas meterte. ¿Y esto no es una amenaza? ¿Acaso te he molestado o te he hecho la vida imposible? Me parece alucinante. De todas formas, yo no voy a hacer nada. Espero que te vaya bien. Porque no quiero oír que la boda se canceló por mi culpa. Pensé que venía a recriminarme algo, pero sorprendentemente me dijo otra cosa. Era extraño que Sofía, mi archienemiga, me animara a casarme con su hermano. Aunque seguía teniendo un mal presentimiento, también me parecía ridículo cancelar una boda por esto, así que al final me casé con Javier. Ahora que lo pienso, debería haberme detenido entonces. Después de la boda, el comportamiento de Sofía cambió radicalmente. 180 grados. Tal como había dicho, después de más de 10 años sin hablarse, de repente empezó a llamar a mi marido con frecuencia e incluso a asistir a las reuniones familiares. Al menos ahora podemos ser una familia normal, decía. Parecía que, al darse cuenta de que el matrimonio ya era un hecho irreversible, empezó a meterse en nuestra vida de una forma sutil y muy molesta. Como era de esperar, esto generó conflictos. Sofía incluso manipulaba a mi suegra para crear problemas entre nosotros. Intenté solucionar la situación un par de veces, pero llegó un punto en que no pude más. El incidente que me hizo decidirme a divorciarme de Javier fue probablemente el más surrealista que puedan imaginar. Un día, mi cuñada, que ni siquiera era su hermana de sangre, se presentó en nuestro piso de recién casados con todas sus maletas. Todavía no puedo olvidar ese día. Fue tan absurdo y desconcertante. Al verla entrar cargada de bártulos, le pregunté, ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedes presentarte así sin avisar? ¿No te lo ha dicho mi madre? Habla más con ella. Me dijo que ya te lo había contado todo, por eso he venido. ¿Por qué me haces repetirlo todo? ¡Qué fastidio! Pues a mí no me ha dicho nada. Un momento. Dejé a Sofía, que me hablaba con fastidio, y llamé rápidamente a mi suegra. De su boca salió la historia más increíble y alucinante que he oído nunca. Ah, es verdad. Se me olvidó decírtelo. ¿Ya ha llegado Sofía? Como sabes, ha sido víctima de una estafa con el alquiler. No tiene a dónde ir, y la casa de sus padres está muy lejos del trabajo. Como trabaja en la misma empresa que tú, pensé que sería buena idea que fuerais juntas. No hay problema, ¿verdad? Os sobra una habitación. No te preocupes, solo es para dormir. Suegra, pero una cosa tan importante debería habérmela consultado. No sabía nada. ¿Cómo que no sabías nada? Se lo dije a tu marido hace 2 semanas. Por eso la he enviado. ¿No te ha dicho nada? ¿Mi marido? Bueno, hablaré con él. Adiós, suegra. La seguridad en la voz de mi suegra me dejó sin palabras. Me quedé pensando un momento y luego miré a Sofía. Ella ya estaba inspeccionando las habitaciones, buscando la suya, sin siquiera deshacer las maletas. Mientras me preguntaba qué hacer, Javier llegó del trabajo. En cuanto entró por la puerta, lo llevé a la habitación pequeña. Un momento, ven aquí. ¿Ah? ¿Sofía ya está aquí? ¿Por qué me traes aquí de repente?
¿Por qué no me dijiste que venía tu hermana? ¿No te das cuenta de que es incómodo que viva con nosotros en nuestra casa? ¿Por qué no me consultaste y me has dejado como una tonta? Al principio, a mí tampoco me pareció bien. Pero Sofía, después de 10 años sin hablarnos, me dijo que quería intentar llevarse bien con la familia. ¿Cómo iba a decirle que no? Mi madre también me lo pidió, y me resultó difícil negarme. ¿De verdad te molesta tanto? Si es así, me sentiría un poco decepcionado. No es una cuestión de que me guste o no. Es increíble, ¿no piensas en mí? Venga, mujer, no le des más vueltas. Lo tomaré como que estás de acuerdo. Gracias. Aprovechando mi silencio atónito, Javier salió de la habitación como si nada, y a partir de ese momento, comenzó mi infierno. Nada más llegar, Sofía, después de inspeccionar la casa, tuvo el descaro de pedirnos el dormitorio principal. Dijo que era el más cálido y el que más le gustaba. Estaba claro que a partir de ese momento iba a empezar a hacer de cuñada en el peor sentido de la palabra. Yo, por supuesto, pensé que Javier se negaría, pero para mi sorpresa, aceptó sin más. Dejemos que Sofía use esta habitación. Nosotros solo dormimos, así que podemos ir a la pequeña. No pasa nada, ¿verdad? ¿Lo dices en serio? No sé hasta dónde tengo que ceder. ¿Ceder el dormitorio de un matrimonio? ¿Te parece normal? Solo se lo prestamos un tiempo. Todas las habitaciones son iguales. No le des tanta importancia. Si hubiera sabido que te dejabas mangonear tanto por tu familia, no me habría casado contigo. Qué tonta he sido. ¿A quién le echo la culpa? Incluso ante estas palabras, Javier se escabulló como una serpiente. Debería haber puesto fin a todo aquello en ese momento. Me arrepiento de no haberlo hecho. Así pasaron 10 meses. 10 meses en los que mi cuñada vivió en mi casa sin aportar un solo euro para los gastos. Viendo la situación, decidí que no podía seguir así, y le di un ultimátum a mi marido. Después del trabajo, lo llamé para comunicárselo. No aguanto más. Además, nuestro contrato de alquiler está a punto de terminar. Echemos a tu hermana y mudémonos. Movernos es una opción, pero ya le he dicho a mi madrastra que vivirá con nosotros. ¿Cómo le digo que no ahora? ¿Te gusta ponerme en situaciones incómodas? ¿Es que tu madrastra te ha lavado el cerebro? ¿O te tiene chantajeado? ¿Qué te pasa? ¿Y yo qué? ¿Crees que soy tonta y me lo trago todo? ¿Por qué hablas así? ¿No será que desprecias a mi familia? Esa noche, tuvimos la pelea más grande de nuestro matrimonio. Y Sofía, que lo escuchó todo, se lo contó a mi suegra. A la mañana siguiente, mi suegra se presentó en casa y comenzó la verdadera batalla campal. ¿Cuándo dijiste que la acogerías y ahora la quieres echar como a un perro? Dicen que la mujer que entra en una casa es crucial, y tú has destrozado la relación entre hermanos. Qué bien lo haces. ¿Te parece normal? Suegra, por favor, esto no está bien. Sofía no es una niña, es una adulta. Lleva meses viviendo con nosotros sin pagar un solo euro. Pregunté por ahí si esto es normal. Por primera vez, le respondí a mi suegra. Al hacerlo, mi marido se puso de su parte y me gritó que no le faltara el respeto a su madrastra. Para colmo, me enteré de que Sofía le había estado contando a mi suegra todo lo que pasaba en nuestra casa. El colmo del descaro. Me ha contado que no cocinas y que ni siquiera duermes con él. No haces nada de lo que deberías, pero te molesta tu cuñada. ¡Qué desfachatez! Suegra, ¿así que ha estado usando a su hija para espiarme? Es asqueroso y espeluznante. No puedo seguir viviendo así. Fuera de mi casa, quiero vivir sola con mi marido. ¿Qué? ¿Y encima te pones chula? Finalmente, en medio de la discusión, mi suegra me levantó la mano. Al ver que mi marido solo defendía a su madre y a su hermana en esa situación, tuve la certeza de que no había ninguna razón para continuar con ese matrimonio. Nunca olvidé el shock de aquel día. Al no poder resolver los conflictos con mi marido, tomé la decisión de divorciarme. El divorcio no fue fácil. Hubiera preferido un acuerdo amistoso, pero ellos buscaron problemas en cada detalle. Con mi cuñada y mi suegra metiéndose en todo, al final tuvimos que ir a un divorcio contencioso. Cualquiera que haya pasado por un proceso así, sabe lo duro y doloroso que es psicológicamente. Dejé mi trabajo para centrarme en el juicio, y luché para conseguir el resultado que quería. Aunque el divorcio era por mi futura felicidad, el proceso en sí fue un tormento. El acoso de mi cuñada continuó incluso durante el juicio. Mientras vivíamos separados, yo cuidaba de nuestro hijo recién nacido, que había concebido justo después de casarnos. Ella y mi exmarido venían a casa, cumpliendo el régimen de visitas al pie de la letra, sin importarles lo más mínimo el bienestar del bebé, actuando de forma totalmente egoísta. Llegué a pensar que lo que le hacían al niño era una crueldad. Por todo esto, después del divorcio, solo deseaba cortar para siempre cualquier lazo con la familia de mi exmarido y, sobre todo, con la causa principal de mi divorcio, mi excuñada. Le tenía tanto asco que si me la encontraba por la calle, ni siquiera giraría la cabeza para mirarla. Al menos me sentía aliviada por haberme divorciado y haber podido proteger a mi hijo. Poco a poco,
Iba superando esa etapa tan difícil. Sobre todo, pospuse la búsqueda de trabajo para dedicar tiempo a mi hijo, que había sufrido mucho por la tormentosa separación de sus padres. Gasté todos mis ahorros pasando tiempo con él, y finalmente, decidí que era hora de empezar de nuevo y encontrar un trabajo. Aunque mi carrera se había interrumpido un poco, preparé mi currículum y mi portafolio con esmero y empecé a enviar solicitudes. Como no recibía ninguna llamada, estaba a punto de rendirme cuando sonó el teléfono. ¿Sí? Hola. ¿Hablo con Elena García? La llamo por el proceso de selección para personal con experiencia. Ha pasado la primera fase de selección de currículums. Sé que es un poco precipitado, pero ¿podría venir a una entrevista este viernes? Claro que sí. Dígame el lugar y la hora, y allí estaré. Pensaba que no encontraría trabajo, pero una empresa me dio una oportunidad. Para mí, el simple hecho de poder hacer una entrevista ya era un gran paso. Agradecida, acepté y me presenté a la entrevista. Hacía mucho tiempo que no tenía una entrevista de trabajo, así que estaba nerviosa y emocionada a la vez. Cuando me llamaron, entré en la sala de entrevistas, y nada más entrar vi a alguien. Alguien cuya cara conocía demasiado bien, hasta el punto del hartazgo. Era mi excuñada, la hermanastra de mi exmarido. Estaba sentada en la mesa, aburrida, hojeando los currículums. Al ver que la siguiente era yo, pareció encontrar algo divertido y se levantó, como si me estuviera esperando. En cuanto vio mi nombre, me dedicó la sonrisa más radiante que le había visto nunca, y empezó a hablar. Cuando vi tu currículum no me lo podía creer, qué absurdo. Ya me conoces, ¿verdad? Y supongo que ya sabes que no hay nada más que ver. No deberías entrar en esta empresa. Esta es una empresa familiar, y nosotras ya no somos familia. Vaya, aunque seamos familia de un exmarido al que ni siquiera consideramos familia, no me imaginaba que mostrarías tu peor cara en un entorno profesional. Por favor, mida sus palabras. Soy una candidata, no su excuñada. Sigue siendo la misma, maleducada y sin modales. ¿Y a mí qué me importa? Yo soy la evaluadora y tú la evaluada. Mi trabajo es juzgar tu comportamiento y tu reputación, ¿no? Y como ya sé que no vales nada, tengo una razón para no contratarte. ¿Qué pasaría si una divorciada como tú entra y rompe la armonía de nuestra empresa familiar? ¿Me opongo totalmente? Mi excuñada soltaba esas barbaridades sin inmutarse, con una sonrisa malévola. Al verla, más malvada y patética con los años, sentí lástima por ella. Pasó un tiempo, y aunque creía haberlo olvidado, al verla recordé el odio visceral que sentía por mi antigua familia política. Me moría de ganas de responderle con la misma moneda, pero decidí que no me rebajaría a su nivel. Así que me tragué mis palabras y aguanté, sin responder a sus provocaciones. Me senté en la silla de la candidata y la miré fijamente en silencio. En ese momento, la puerta del despacho del director se abrió y entró el CEO. Al verlo, mi excuñada y los demás entrevistadores se levantaron de un salto, sorprendidos. El director les hizo un gesto para que se sentaran y me miró a mí. Hermana, ¿qué tal la entrevista? No te preocupes, es solo un formalismo que pedí yo. Ya conozco tu valía. Además, no es la primera vez que os veis, ¿no? Acaben rápido y ven a mi despacho a hablar. Jefa de equipo, ¿has oído? Cuando terminen, acompáñala a mi despacho. Cuando el director me llamó hermana y me invitó a su despacho, la cara de mi excuñada fue un poema. Además, le había pedido a ella, a la jefa de equipo, que me acompañara, lo que pareció molestarle aún más. El director acababa de demostrarle que él y yo éramos la verdadera familia que ella tanto anhelaba. La cara de mi excuñada se volvió blanca como el papel. Se quedó paralizada, temblando. Y ahí empezó todo. El principio de mi venganza y de la miserable vida laboral de mi excuñada. La verdad es que había una historia detrás de que yo solicitara trabajo en una empresa donde tenía tanta confianza con el director. Después de un largo parón, me sentía perdida. Aunque había hecho algunos proyectos como freelance, no tener una empresa fija dificultaba que me reconocieran la experiencia. El sector había cambiado mucho desde que yo trabajaba a tiempo completo, y no me sentía segura para volver al mercado laboral. Le di 1000 vueltas. Renunciar a mi profesión. Buscar otro trabajo con un sueldo menor pero estable. Estaba sumida en un mar de dudas. Entonces, Clara, mi mentora y salvadora de mi primer trabajo, se enteró de mi situación y me llamó. Hacía mucho que no hablábamos, y quedamos para ponernos al día. Me contó que había dejado la empresa y había montado su propio negocio. Me pareció increíble, y sentí un poco de envidia. Pensé que si yo hubiera seguido trabajando, quizá también habría llegado hasta ahí. Clara, eres increíble. Yo tengo que empezar a trabajar ya, por mi hijo y por mí, pero estoy llena de dudas. No creo que haya muchas ofertas para alguien como yo.
Por eso dicen que el matrimonio te corta la carrera o te obliga a empezar de cero. Sí, en estas cosas las mujeres siempre salimos perdiendo. Pero espera, tú has seguido trabajando de vez en cuando, ¿no? Y tienes talento. Yo lo sé. Oye, Elena, ¿te molestaría si te recomendara para un sitio? No es una empresa muy grande, pero... ¿Recomendarme? ¿Dónde? Ahora mismo no estoy para ponerme exquisita. Te lo agradecería muchísimo. Estoy dispuesta a trabajar duro donde sea. Conoces a la persona que dirige la empresa, y con tu talento, entrarías sin problemas. Es mi empresa. Justo ahora estamos buscando gente con experiencia y también perfiles junior. Nuestra relación no es una cualquiera. Trabajemos juntas. Necesito a alguien de confianza en la empresa. ¿Qué me dices? ¿De verdad? ¿No te importa? No te lo había dicho porque no quería ser una carga para ti. ¿Qué dices? Conozco tu valía. Si no creyera en tu talento, no te lo propondría, ya me conoces. Pero ahora, yo sería tu jefa. ¿Te parece bien? Claro, siempre has sido mi jefa, pero no quiero entrar por enchufe. Enviaré mi currículum y haré la entrevista como todo el mundo. Si es así, me gustaría intentarlo. La propuesta de Clara me pareció muy interesante. Nadie más me había ofrecido algo así que, a pesar de la vergüenza, acepté. Pero como tengo mi orgullo, no quería que me contrataran a dedo. Le propuse presentar mi portafolio, que me reconocieran mi experiencia y pasar por una entrevista formal. Al oír esto, Clara pareció recordar algo. ¿De verdad? No hace falta. Ya sé de lo que eres capaz. Pero bueno, me parece bien. Que entres de forma oficial. No te lo había dicho, pero hay alguien más que conoces en la empresa. ¿Alguien que conozco? ¿Quién? Tu excuñada, Sofía. Después de que te fueras de la otra empresa, empezó a seguirme a todas partes, y ahora trabaja aquí. Yo no quería contratarla, pero el director de recursos humanos y su equipo insistieron en que su perfil era necesario. ¿Te parece bien? Ah, Sofía. Dicen que los enemigos se encuentran en los puentes estrechos. Supongo que será incómodo. Clara, al ver mi cara de asco al oír el nombre de Sofía, se preocupó. Si te resulta muy incómodo. Pero yo quiero contratarte a ti. Si a ti no te importa, me encantaría que trabajáramos juntas. Claro, para cualquiera, volver a trabajar con la hermana de tu exmarido no es plato de buen gusto. Y para Clara proponerlo también era una situación delicada. Al principio, la idea de tener que verla todos los días me repugnaba, pero luego pensé, ¿por qué tengo que ser yo la que la evite? No he hecho nada malo. Con esa idea en la cabeza, tomé una decisión. No, no me incomoda. ¿Por qué debería evitarla? No me importa. Pero preferiría que Sofía no supiera que voy a la entrevista. Quiero darle una pequeña sorpresa. Eso es fácil. Entonces, presenta tu solicitud oficialmente, haz la entrevista y yo te contrataré por decisión directa. Tú no te preocupes por nada y ven tranquila a la entrevista. Muchas gracias, Clara. Me has quitado un peso de encima. Acepté su propuesta. Preparé mi currículum y mi portafolio. Los envié y una semana después, recibí la llamada para la entrevista de trámite. Y así fue como, no por casualidad, sino como si lo fuera, me reencontré con mi excuñada. Clara es sin duda la salvadora de mi vida. Me ayudó a vengarme, aunque fuera de una forma sutil, de la persona que me había atormentado durante mi divorcio y había tratado mal a mi hijo. Ese día, el encuentro con mi excuñada fue emocionante y divertido. Ojalá hubieran visto todo su cara. Como era de esperar, mi excuñada, que no sabía nada de nuestra conversación, ni de los entresijos de mi contratación, se quedó pálida al ver la complicidad entre la directora y yo. Seguramente, pensaba que no habíamos mantenido el contacto, y nunca imaginó que, después de contratarla a ella, acabaría encontrándose conmigo. Así fue como me contrataron por decisión directa de la directora. Una semana después, empecé a trabajar como directora de departamento. Mi excuñada, que era jefa de equipo, tenía ahora un cargo muy inferior al mío. Como era de esperar, al enterarse de mi nombramiento, fue a quejarse a la directora. Yo lo presencié todo. Con el poco tiempo que lleva aquí, darle un puesto de directora me parece excesivo. Esto es un enchufe en toda regla. No es justo. Por favor, reconsidéralo. Jefa de equipo, parece que no está informada. La directora de departamento, aunque no estuviera contratada, ha seguido trabajando como freelance para nosotros en varios proyectos. Simplemente le he reconocido toda su experiencia. Dice que no soy justa. Yo no contrato a gente en puestos altos solo por amistad. De todas formas, la decisión está tomada. A partir de ahora es su superiora directa, así que trátele con el debido respeto. Si no le gusta, es libre de buscar trabajo en otro sitio. Al ver que la directora le respondía con una lógica impecable, sin cambiar la expresión, mi excuñada, que había ido a quejarse de forma emocional,
Se quedó sin argumentos. Apretó los puños, intentando contener la rabia. Su cara, a pesar del maquillaje, se puso roja y empezó a temblar. Verla así, incluso antes de empezar mi venganza, me produjo una gran satisfacción. A partir de ahora, le iba a enseñar lo que es el infierno. La empresa tenía mucho trabajo, así que en cuanto empecé, nos asignaron un proyecto, y yo empecé a acosarla, criticando cada uno de sus movimientos. Jefa de equipo, venga un momento a mi mesa. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? En el trabajo, si un superior te llama, es por trabajo. Parece que no conoce ni las normas básicas de cortesía laboral. Y estamos trabajando. Borre esa expresión de su cara y deje las emociones fuera. ¿Quién ha redactado esto? Esto no lo he hecho yo. Lo han hecho los miembros de mi equipo. Yo solo lo he supervisado. Veo que sigue trabajando solo de boquilla. Aunque lo hayan hecho los miembros de su equipo, si usted es la jefa, es su responsabilidad asumir sus errores. Me lo dijo usted misma hace mucho tiempo. No se lo encargue a otros. Corríjalo usted misma y preséntemelo directamente a mí. ¿Qué? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Someterla con mi autoridad y criticar su trabajo me resultaba increíblemente gratificante. Por supuesto, no la acosaba por capricho. No entendía cómo había llegado a ser jefa de equipo con tan poca competencia. Siempre cargaba todo el trabajo a su equipo, y mi decisión era una forma de corregir esa actitud. Aún así, para ella debió de ser un suplicio. Clara, que ahora era la directora de la empresa y mi amiga del alma, se encargaba de asignarnos proyectos juntas una y otra vez. Mi excuñada seguramente esperaba que, al terminar el proyecto actual, se libraría de mí, pero esa opción no existía. En el trabajo éramos un buen equipo, y en esto también lo éramos. Harta de trabajar conmigo. Me llegaron rumores de que estaba intentando cambiar de trabajo. Pero, por desgracia para ella, no encontraba ninguna empresa que le ofreciera los 60,000 euros anuales que ganaba aquí, un sueldo muy por encima de su valía. Así que, aunque los rumores corrían, no conseguía encontrar nada. Por eso, seguía viniendo a trabajar, cada día más frustrada y enfadada, haciendo a regañadientes lo que yo le ordenaba. Seguramente, era la única jefa de equipo de la empresa que sufría un acoso diario por parte de su superior. Aunque no fuera una venganza de película, cada día era una pequeña victoria para mí. Lo más gracioso es que, en cuanto empecé a trabajar aquí, el rumor llegó a oídos de mi exmarido. Él, que no me había llamado ni una sola vez para preguntar por su hijo, de repente me contactó. Me acusó de haberlo hecho a propósito y me exigió que dejara el trabajo. ¿Estás loco? ¿Aún te crees que soy tu mujer? ¿Quién te has creído para decirme lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa? Que tu hermanastra y tú tenéis un vínculo inquebrantable, pues cuanto más insistas, más la voy a atormentar. Si al alumno no le gusta el colegio, que se cambie. ¿Por qué sigues siendo tan mala? La familia no es algo con lo que se juega. ¿Por qué te metes con la familia de otros? Menos mal que me divorcié de ti. Vivir con una mujer como tú sin saberlo. ¿Cuántos años tienes para ir corriendo a quejarte a tu hermano? ¿Y desde cuándo sois tan unidos? En lugar de preocuparte por eso, deberías preguntar por tu hijo de vez en cuando. ¿No te parece raro? Yo me preocupo por el niño a mi manera. ¿Te paso la pensión todos los meses? Eso es preocuparse. Agradece que te la pago. Mira cómo habla. Aunque seáis de distinta madre, sois tal para cual. En fin, dile a tu adorable hermanita que no traiga sus problemas personales al trabajo. Y tú, si vuelves a llamarme, se lo haré pagar a ella en su evaluación. O presentaré una queja formal desde la empresa. Así que tú verás. Al hablarle con tanta firmeza, mi exmarido debió de darse cuenta de que no había nada que hacer. Me llamó un par de veces más para lanzarme reproches y luego se calló. Y mi excuñada, que seguramente se enteró de la conversación, desde entonces no ha vuelto a decir ni pío, y viene a trabajar en silencio. Así, después de un parón en mi carrera, volví a trabajar, me esforcé al máximo, obtuve resultados, y me han comunicado que el año que viene me ascenderán a un puesto aún más alto. Aunque entré en la empresa gracias a una conocida, nunca me tomé el trabajo a la ligera y me esforcé más que nadie. Ver los frutos de mi trabajo me llena de orgullo y satisfacción. También me he dado cuenta de que una relación que has cuidado desde joven puede convertirse en la clave para vengarte de la persona que te amargó la vida. ¿Quién me iba a decir que mi mentora de mi primer trabajo acabaría montando su propia empresa y dándome la oportunidad de cambiar las tornas y vengarme? A partir de ahora, seguiré considerando a Clara mi salvadora. Trabajaré con toda mi alma para ella y le devolveré todo lo que ha hecho por mí. Sé que Clara no me ayudó solo por sentimentalismo. Aunque te asciendan, lo que me preocupa es que te dejes llevar por las emociones y acoses a Sofía, o hagas algo que se pueda considerar mobbing. Confío en ti, pero por si acaso. Por supuesto.
Entiendo tu postura como directora. Aunque me gustaría hacerle la vida imposible, sé que la empresa no es un lugar para eso. Solo la guiaré y la corregiré en el ámbito profesional. Confío en que tengo la capacidad para hacerlo. Lo sé. Por eso confío en ti. Ya había muchos rumores sobre Sofía. Espero que esto le sirva para cambiar. La directora no quería que hubiera problemas en la empresa ni que yo usara mi cargo para desahogarme. Y yo lo entendía perfectamente. Aunque me encantaría acosarla sin piedad, sé que esta no es mi empresa y que todos tenemos que colaborar. Pero la verdad es que Sofía siempre trabajaba de boquilla y cargaba todo el trabajo a su equipo, así que tenía motivos más que justificados para corregirla profesionalmente. Ella, en lugar de reconocer sus errores, cree que la acoso por motivos personales. Ha vuelto a crear un corrillo en la empresa donde me critican. Pero, sinceramente, no me importa. Por mucho que me critiquen, al final soy yo quien los evalúa y los guía, y saben que no pueden faltarme al respeto a la cara. Al final, todo se reduce a que cada uno cosecha lo que siembra. A veces, como humana que soy, pienso si no podría echarla de la empresa, pero luego recapacito. Mi excuñada, como no ha encontrado ningún sitio donde le paguen lo mismo, sigue trabajando aquí, aguantando mis miradas de desprecio, y yo estoy satisfecha de haberme vengado de una forma más inteligente y elegante del acoso que sufrí durante mi matrimonio. Ahora, ya no dejo que el odio o el rencor guíen mi vida. Vivo para trabajar duro por mi hijo y por mí, y para seguir creciendo profesionalmente. ¿Y mi exmarido? Desde aquel día, no ha vuelto a llamar. Un hombre al que no le importa ver a su hijo, y que solo se queja de pagar la pensión, ha dejado de ser un padre para mí. Mi hijo tampoco pregunta por él y está bien. A partir de ahora viviré feliz por mi familia, que ahora somos solo dos.